Bueno, muy buenos días, estimada audiencia que nos está escuchando, estimados alumnos y alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, de la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático y de todos aquellos que nos están siguiendo en Facebook. Vamos a continuar con esta serie de conferencias y toca hoy el tema que va a ser presentado por el doctor Arturo Arreola Muñoz. Él es vicepresidente de IDESMAC, que es una organización no gubernamental de mucho prestigio en el país, en el estado de Chiapas, por supuesto. Y el maestro Armando Hernández González, él es coordinador técnico del mismo IDESMAC. Ellos van a hablar acerca del análisis de las narrativas comunitarias de las respuestas ante el COVID en los Altos y la Sierra Costa de Chiapas. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Arturo Vicente Arreola Muñoz. Él es geógrafo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es pionero a nivel nacional en el uso de sistemas de información geográfica. Recibió en 1995 una mención honorífica en el Congreso Latinoamericano de Sistemas de Información Geográfica en Cali, Colombia, por el trabajo Ordenamiento Ecológico de la Selva Lacandona, y en 2006 impartió en la Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana el primer curso de planeación participativa para el desarrollo local. Cuenta con más de 30 años de experiencia como coordinador de diversos proyectos de ordenamiento territorial, planeación participativa, construcción de sustentabilidad, certificación de productos para mercados orgánicos y justos, y de gobernanza con los pueblos originarios y campesinos de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Chihuahua, Michoacán, Morelos y Yucatán, México. En el sector público ha desempeñado el cargo de subdelegado en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En el movimiento ambientalista ha desarrollado una amplia trayectoria, ha sido consultor para The Nature Conservancy, GEF, PNUD, Unión Europea, GTZ, el World Wildlife, el Corredor Biológico Mesoamericano, en CONAM, en el Instituto de Geografía de la UNAM, la UCN y Fundación Kellogg. Fue catedrático e investigador en la Maestría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas y de divulgación, destacando ordenamiento territorial comunitario, un debate de la sociedad civil hacia la construcción de políticas públicas, del cual se agotó ya su segunda edición. En 2016 fue nombrado como punto focal nacional y en 2019 para Mesoamérica de la red OSC del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Ha sido integrante del Consejo Consultivo de Cambio Climático en Chiapas y en 1995 fue fundador del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, IDESMAC, y del 2006 a 2012 ha fungido como director y de 2013 a 2019 como presidente. Actualmente cumple las funciones de vicepresidente de esta importante organización no gubernamental. Bueno, pues como verán, es un gran placer tener al doctor Arreola en esta 11ª semana de Ciencias de la Tierra y pues sobre todo conocer esta importancia del trabajo que está realizando en beneficio de las comunidades del estado de Chiapas y particularmente visto desde las respuestas ante COVID en Altos y Sierra y Costa de Chiapas. Pues sin más, doctor Arturo Arreola y maestro Armando Hernández, pues muchísimas gracias por su participación y por toda la contribución a esta Semana de Ciencias de la Tierra. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en esta semana. Ya en las anteriores habíamos tenido ganas de haber participado. Qué bueno que en esta se consolidó. Estamos muy contentos como organización. Hemos firmado un convenio con la UNICACH, con el instituto y con la escuela para que podamos hacer una serie de actividades de colaboración. Ya estamos planificando
algunas, y también hemos tenido el gusto de recibir aquí en nuestra organización a varios de los egresados de ese centro de estudios, que creemos que están teniendo y quienes van a tener en el futuro un papel muy importante para mediar una serie de procesos y de actividades urgentes para el estado de Chiapas. Pues rápido presento aquí al maestro Armando Hernández. Él es antropólogo y maestro en desarrollo rural de Chapingo también, y actualmente no solo es coordinador de la regional, pues él es el director actual del IDESMAT. Y mucho de lo que vamos a presentar hoy, él es el más responsable realmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va, ahora sí, como se dice, a la sazón entre los dos, esta presentación. Muchas gracias de veras por permitirnos este espacio. Bueno, pues la idea es hablarles un poco de qué está pasando a partir de las narrativas comunitarias en la respuesta ante el COVID, en los Altos y la Sierra y Costa de Chiapas. En esta ocasión vamos a presentar, pues, obviamente, resultados parciales de este estudio que estamos haciendo, y que la verdad es un estudio que al principio no nos propusimos hacer. No es que hayamos definido un marco cuando empezó el tema de la pandemia para hacer este trabajo, pero la acción cotidiana que tenemos en estos territorios y la definición de un plan de atención estratégica para estas regiones nos obligó o acordamos realizar un trabajo que nos permitiera saber qué estaba pasando en las regiones a pesar del confinamiento. Entonces, eso vamos a explicar un poquito más adelante cómo lo hicimos. Vamos a presentar los resultados solo para el caso de Altos de Chiapas, aunque estamos procesando también la información de Sierra y Costa, pero para esta ocasión solo vamos a presentar los resultados de Altos de Chiapas, aunque el estudio sí abarca las 3 regiones. Bueno, empezamos hablando primero de la vulnerabilidad. Y un punto de partida para analizar este tema, pues fue el mapa que sacó el Instituto de Geografía durante las primeras semanas de la pandemia, que nos mostraba un panorama, pues, complejo en cuanto al tema de cuáles eran las condiciones que presentaba el Estado al respecto del tema de cómo afrontar el COVID. El índice de vulnerabilidad que calculó el Instituto de Geografía traía una gran cantidad de indicadores, los cuales ustedes los pueden, bueno, no sé si se alcanzan a ver, pero están anotados ahí. Pero el mapa nos mostraba a manera de síntesis una clara, ¿no?, distribución en el estado de municipios con una condición muy alta y una condición crítica. Es decir, más del 62% del estado se encontraba, de acuerdo a esta clasificación del Instituto de Geografía, en esta condición de vulnerabilidad muy alta y crítica. Solo 17 municipios se encontraban en condición de vulnerabilidad media. Esto no solo tendría que ver con la disponibilidad de camas, con la composición de la población, ¿no?, sino también con aspectos económicos, con aspectos territoriales que fueron valorados, ¿no?, para obtener este índice. No sé si quieres comentar algo, Armando. Sí, básicamente este mapa nos permitió, como bien dice Arturo, pues al principio no nos propusimos un análisis como en términos de estudio, más bien como proceso de seguimiento en el trabajo que hacíamos, pero el mapa nos dio como mucha orientación de cómo podíamos sistematizar la información que estábamos obteniendo directamente con las personas en campo y organizarla a partir de estos
elementos que ya nos comenta, ¿no? Sí, el tema del acceso territorial, de la condición económica, son elementos fundamentales en el proceso de la valoración que hacemos y, como adelante vamos a explicar, empiezan a constituir los ejes de análisis que retomamos ya una vez obtenida la información que nos estaban proporcionando los contactos territoriales para poder organizar la información que el día de hoy les estamos presentando. Este mapa pues nos dio una primera intuición de por dónde podríamos hacer el análisis y eso nos ha ido guiando en el curso de las semanas que hemos registrado. Es evidentemente un estudio todavía no está concluido, es parcial los resultados que estamos presentando y podremos analizarlo en adelante. Bueno, ahora un primer análisis derivado del mapa del Instituto de Geografía fue ver cuál era la situación de los pueblos originarios. Entonces, de acuerdo con esto, en Chiapas hay 70 municipios que presentan una población predominantemente indígena, de los cuales el 75% se encuentra en la categoría de muy alta y crítica. En territorios donde predomina el pueblo celtal, por ejemplo, este porcentaje se eleva al 89% de la población en categoría crítica. En donde se encuentra la población tzotzil, tiene 41.5 en categoría muy alta y 48.5 en crítica. Situación similar que se presenta en el territorio chol, ¿no? Donde hay un pequeño cambio o un pequeño contraste es el territorio de comunidades MAM, Mochó y Cachiquel, donde con categoría media está el 46% y alta el 24%. Entonces, esto nos indica, ¿no?, que hay una doble vulnerabilidad, es decir, la vulnerabilidad a partir del indicador, del índice construido por el Instituto de Geografía, y la otra, la vulnerabilidad asociada a la condición propia de los pueblos originarios en Chiapas. Esto es un factor que fue muy relevante, muy revelador, ¿no? Pero también que confirmaba una serie de hipótesis y de conjeturas que empezamos a formular al inicio de la pandemia. Sí, creo que es importante aquí que visualicemos cómo la vulnerabilidad tiene incluso un componente étnico bastante fuerte, asociado directamente a cada pueblo, ¿no? Como vemos, los celtales presentan una vulnerabilidad muy alta y tiene que ver, uno sí, con su ubicación geográfica en torno a las ciudades de mayor importancia, pero también a la actitud que los propios pueblos tienen ante la pandemia, ¿no? También, como decíamos, adelante lo podemos explicar mejor y podemos ver cómo estas mismas situaciones se presentan para los demás pueblos, ¿no? En el caso Tzotzil, están más cerca de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, hay un contacto más frecuente y más rápido hacia las ciudades con mayor comunicación y eso pues los pone en una situación distinta. En el caso del territorio MAM, Mochó y Cachiquel, pues bueno, al estar cerca de la ciudad de Tapachula, pues también tienen otra dinámica, hay una respuesta distinta, aunque particularmente los temas que hemos tratado o que hemos estado monitoreando en la sierra de Chiapas, pues ahí también vemos cómo el tema del acceso, de los caminos, pues juegan mucho a favor de cómo se responde, ¿no? Entonces, sí tiene este doble componente, como nos lo señala Arturo, por un lado, pues el índice de vulnerabilidad que señala la UNAM, y por el otro lado, pues un componente muy asociado a la etnia, a la cultura de cada población, que juega mucho en las formas en que responde la sociedad o las sociedades a este evento, ¿no? O a esta situación de ahora, pues, de complicación sanitaria. Bueno, entonces, lo que hicimos era que no, al principio, cuando vimos que la pandemia tenía ciertas características y ciertos patrones que ya se habían presentado primero en Asia y luego en Europa, nos dimos a la tarea primero de establecer una serie de acuerdos institucionales dentro de nuestra organización para no perder el contacto y tampoco
dejar de hacer las actividades en los territorios. Esto en la medida que se fueron estableciendo políticas y decisiones a nivel federal y estatal de cómo proceder en lo público y en lo privado al respecto del tema de la pandemia. Por eso tuvimos que apoyarnos en el trabajo de promotores, de personas, líderes comunitarios, gente que se han formado en nuestras escuelas campesinas, etcétera, etcétera, para que ellos finalmente nos emitieran una especie de sondeo, una especie de nota informativa de qué era lo que estaba pasando en los territorios. Algunos de los aspectos que se empezaron a desprender de estas narrativas los ejemplificamos aquí. Por ejemplo, en varias comunidades se establecieron retenes, ¿no? Se limitó el acceso a solo personas locales. En varias comunidades se restringió el paso a las cerveceras y refresqueras y solo se permitió entrar a los distribuidores de alimentos. El acceso a las zonas turísticas se canceló prácticamente en su totalidad. En algunos ejidos se estableció toque de queda desde las 6 de la tarde. Los alimentos en las tiendas comunitarias se agotaron al principio por compra de pánico y el abasto empezó poco a poco a tenderse a normalizar. Los productos de la canasta básica subieron considerablemente de precio, como el huevo, el azúcar, la maseca. Pero también hubo aspectos muy interesantes como estos, ¿no? El programa el pago de programas sociales de adultos mayores, la beca Benito Juárez, ayudó a las familias a estabilizarse económicamente. Los programas sociales como Sembrando Vida también siguieron operando todo el periodo. Los productores independientes de café, por ejemplo, detuvieron sus labores ante una expectativa baja del precio. Entonces empezamos a compilar, ¿no? Semanalmente, ahorita lo voy a explicar Armando, este tipo de información que venía desde las comunidades, es decir, cómo estaban viviendo ellos desde su propia percepción lo que estaba sucediendo en las comunidades a raíz de la pandemia. Sí, bueno, aquí lo importante fue que el trabajo que se estructuró al respecto del seguimiento era para saber cómo respondían las comunidades ante la pandemia, ¿no? Y la primera intención era eso, era saber primero qué estaban ellos percibiendo, cómo percibían la enfermedad, y al principio, pues, la información, digamos, tanto nacional como estatal y regional, tenía de cierta forma algún impacto en las comunidades, no siempre de las formas más adecuadas, podríamos decirlo. Sin embargo, la gente escuchaba, ¿no? A nivel como de cotidianidad, la presencia de la enfermedad no se comprende del todo a qué se debe, cómo se transmite y cuáles son los efectos. Entonces hay una respuesta rápida de parte de las comunidades al sentir que muchas de estas localidades no cuentan con los elementos necesarios de protección y se declaran en algunos casos los cierres. Por eso es importante el tema de los retenes, porque más allá de ser una cuestión como planificada a nivel regional, las propias localidades, los propios municipios se protegen, buscan mecanismos de control cultural para la protección de su población ante la falta, digamos, de tanta información o ante la llegada de información que no era además siempre la adecuada, deciden crear estos mecanismos de protección, de cierre de sus fronteras y de esa forma limitar, digamos, el tránsito y con ello minimizar el riesgo de contagio. Estos temas del pago de programas sociales han sido muy importantes en el sentido de que mucho del trabajo en las localidades se fue restringiendo, la movilidad, como lo podremos explicar, también se fue limitando y la fortaleza o la posibilidad que les dio recibir estos programas sociales mantuvo a las familias, las ha mantenido durante todo este periodo en el que el empleo o los ingresos están siendo muy limitados. Entonces sí ha sido una parte muy importante porque coincide además con, digamos, la crisis que venía viviendo el café por la roya, pero también por el periodo de lluvia que se presentó y que efectivamente
ha afectado, ¿no? Por los volúmenes de lluvia que se presentaron en la región, dejando a muchas de las familias sin los ingresos que usualmente tenían, que era principalmente la venta de café, y por otro lado, pues la producción de granos básicos que garantiza la alimentación en los municipios. Entonces, recibir estos programas, tener esta parte de interacción, digamos, con las comunidades a través de los promotores, nos permitió también ir viendo cómo se comportaba no solo la canasta básica, sino también el tema de los empleos locales, los empleos foráneos, y cómo eso afectaba a nivel familiar la economía, pues, de cada grupo o cada unidad productiva. Ahora lo que vamos a presentar en este momento es cómo se ha articulado todo el proceso de seguimiento, y en principio lo que hicimos fue contactar a las personas con las que de por sí hemos tenido interacción, y como lo decía Arturo al principio de la exposición, pues recurrimos a las personas con quienes tenemos contacto ya desde hace mucho tiempo, básicamente a personas formadas en las escuelas que tenemos a cargo nosotros, en los consejos municipales, en los diferentes comités comunitarios que hemos ido articulando en las localidades, y fue hacer un primer padrón como de contactos claves por municipio. Participan 9 municipios, de los cuales hemos articulado una red con 34 contactos permanentes, a quienes les hablamos de manera cotidiana a través de teléfonos, vía mensaje, vía llamada telefónica, al menos 2 o 3 veces por semana, y participan 27 comunidades. A través de la información que recolectamos semanalmente, integramos un informe que presentamos los días lunes y analizamos de manera que nos pueda decir qué está pasando en los territorios y cómo podemos, primero, mantener nuestra presencia a través de los promotores, y segundo, cómo responder a los desafíos que nos presenta el contexto y la coyuntura. Aunque pareciera que entre una semana y otra no debiera de haber cambios tan fuertes o tan significativos, la realidad nos dice que efectivamente es tan variante la forma en que responden las comunidades, incluso por comunidad y por etnia, que es importante mantener por ello pues este informe semanal, porque nos va permitiendo observar dónde hay oportunidades de mantener acciones de prevención y dónde se tienen algunos desafíos por superar. Durante toda esta etapa se ha mantenido por lo menos 20 informes semanales que se han estado registrando. De ellos, lo que vamos a presentar es el análisis al corte que se hizo al 12º informe que se presentó, particularmente aquí en los Altos de Chiapas, y ahora que el semáforo pues ha estado cambiando, cuando pasó a naranja se mantienen los informes quincenales, mientras que en amarillo se van a presentar los informes de manera mensuales. Es importante mencionar también que las categorías en las que agrupamos la recolección de los datos son 4 grandes áreas. Primero, pues tiene que ver todo con el aspecto sanitario. El segundo, con los aspectos sociales, de cómo reaccionan las comunidades ante la pandemia. La tercera, con los aspectos económicos, y una más sobre los aspectos alimentarios. De lo que nos fueron reportando, nosotros construimos un sistema de ponderación que nos permite adecuar o interpretar lo que nos están comentando los contactos para poder graficarlo. En este caso, cuando la información que nos refieren tiene que ver con un aspecto en el que se da mucha información, y esta información está en referencia a describir el fenómeno de manera positiva, pues le marcamos así, arriba del positivo +1, esto nos da una noción incluyente. Es decir, si nos dicen esta semana la canasta básica presentó variaciones en temas de azúcar, de frijol, de maíz, eso nos da una valoración positiva de la noción. Si los informantes del municipio en esa semana no nos reportan ningún tipo de cambios, lo dejamos así como una noción en la que no se presenta alguna mención. Y si nos dan información en la que nos dicen, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de la canasta básica, y nos comentan que en esa semana los precios bajaron,
entonces tiene una interpretación negativa para hacer el registro y ver cómo va variando durante las semanas, pues toda la información que estamos colectando a través de estos 4 componentes o estos 4 aspectos que hemos señalado que se van monitoreando. Ahí ustedes pueden ver la tabla donde aparecen los municipios que estamos directamente trabajando o con los que tenemos directamente contacto. También es importante señalar que pues estamos al pendiente de las noticias y de los mapas de contagio que se están reportando a nivel del estado para ver cómo va cambiando el semáforo o la pigmentación de la cartografía que tratamos nosotros de ir integrando. En este caso, pues tenemos el contexto en el que estamos nosotros participando y pues son estos municipios como pudieron ver hace rato y pues algunos aspectos importantes que queremos señalar, que pues ya los ha comentado también un poco Arturo, pero que es importante remarcar es que las comunidades y los pueblos originarios son poblaciones muy vulnerables, como pueden ver en este mapa y en el mapa que presentó al principio Arturo, pues son los municipios de los Altos de Chiapas los que están en mayor riesgo por vulnerabilidad, ¿no? Los planes de contingencia que se han presentado tanto a nivel estatal como regional han hecho un gran esfuerzo por contener, digamos, los contagios. Sin embargo, al estar enfrentándose a poblaciones indígenas o al estar participando en territorios de poblaciones indígenas, la población o la información que llega a la población no siempre es la más adecuada en función del reto intercultural que presenta, ¿no? Incluso de cómo se construyen estos planes de contingencia que muchas veces pues se generan a nivel estatal o a nivel de las secretarías, particularmente la Secretaría de Salud, pero que poco retoma los aspectos culturales propios de las poblaciones, en las que, por ejemplo, la interpretación de la salud no es solamente una cuestión física o del cuerpo, sino una cuestión también espiritual, ¿no? Y por tanto, al no estar tan contextualizadas, pues hay muchos retos que deben de enfrentar, ¿no? El tema de cómo se describe a la enfermedad o de dónde proviene la enfermedad hace que sea complicado que las personas de las localidades o de los pueblos originarios pues los asuman, digamos, a plenitud. Puedan decir, vemos que estos son los riesgos sanitarios a los que estamos expuestos. Además, también lo que hemos ido identificando, y eso pues no solo es privativo de los Altos de Chiapas, sino yo creo que de muchas regiones rurales de México y pues México también enfrentó esta parte importante de la provisión de materiales para la atención del COVID, ¿no? Hay un déficit de insumos, de medicamentos en algunas de las localidades indígenas o de las comunidades en estos pueblos originarios, pero también hay un déficit a nivel nacional de camas y de ventiladores, ¿no? Como pudimos estar atentos todos y todas a través de los informes que se presentaban a diario, ¿no? Entonces, no es privativo, pero sí queremos señalar que esto también pues causa mayor estrago en la población indígena de los Altos de Chiapas. Ahí señalamos los aspectos nuevamente que estamos monitoreando y repito, son los sanitarios, los sociales, los económicos y los alimenticios. Ahora, lo que vamos a presentar es la interpretación que hemos hecho de los informes que nos han estado entregando los promotores y los contactos directamente de los municipios. Y lo primero que quisiéramos señalar es que, bueno, la realidad es un proceso social que se construye a través de estos grandes como conceptos que la misma sociedad va definiendo para sí, ¿no? Entonces es un sistema en el que pues la salud, la educación, la cultura, la lengua, produce un modelo a través del cual uno interpreta la vida, ¿no? Esta cosmovisión nos rige y nos da elementos para desde ahí actuar como individuos y actuar como sociedad. Mientras este proceso o esta cosmovisión no registre elementos nuevos y los incorpore, es difícil que se produzcan pues nuevas formas de interactuar. Entonces, por eso nosotros ponemos esta primera nota que si actuamos dentro de un sistema que moldea la capacidad de organizarnos, construir y producir cambios. Por eso señalaba la parte de la salud. Si el sistema de salud regional
no incorpora la visión de los pueblos sobre lo que interpretan como la salud de enfermedad, es complicado que al final pues se acepte del todo una enfermedad que se asume viene de fuera, que corresponde a otros pueblos, a otros países, y que como ellos nos dijeron en algún momento, ¿no? Se producen para que se difunda en poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, dentro de este aspecto sanitario, buscamos monitorear cuatro categorías, y la primera era los filtros sanitarios. ¿Cómo estaban actuando las comunidades ante el COVID? Y lo que encontramos es que al principio, cuando teníamos toda esta información regional, estatal y nacional, las comunidades decidieron empezar a colocar los filtros sanitarios para, de esa forma, pues prevenir los riesgos de contagio. Entonces encontramos que se habilitaron estos puntos de revisión, se preguntaba a las personas que estaban arribando a los municipios su lugar de destino, cuánto tiempo iban a permanecer, el lugar del que procedían, y se le daba preferencia de entrada a las personas que provenían de otras comunidades o de otros pueblos originarios. A las personas principalmente que provenían de San Cristóbal de las Casas o de otros centros urbanos más grandes, se les restringía el acceso. En algunos casos se empezó a repartir pues algún tipo de material sanitizante, particularmente gel antibacterial. Eso fue durante la primera semana. En la segunda se registra una ligera disminución, es decir, uno de los municipios decide levantar el filtro sanitario porque hay demasiada presión por parte de la población local hacia los encargados del filtro, que eran los del sector salud, en acuerdo con los municipios para que retiren este filtro ante el hecho de que estaban acordando que la gente podría salir solamente un día a la semana. Era salidas de ida y vuelta, y además en camionetas o en taxis especiales para evitar que se estuviera en contacto con gente que no fuera de los municipios. Entonces, como pueden ver, estas variaciones se fueron presentando hacia el final del análisis, digamos en la semana 12, lo que encontramos es que se comienza a dar un repunte de los filtros sanitarios, toda vez que los casos de contagio se presentan no solamente en los municipios que estamos mencionando, sino en los municipios de los Altos de Chiapas, y eso hace que se activen otra vez los centros de control. En cuanto a los servicios de salud, lo que encontramos es que al principio pues hay muy poco acercamiento de la población a estos centros de atención. De por sí ha sido un desafío muy grande que han enfrentado los servicios públicos de salud en la región, justo por esto que decíamos hace un momento de la interpretación de la salud de enfermedad, pero se registra un pico muy alto hacia la segunda semana del monitoreo, cuando las personas comienzan a acudir. A partir de ahí decrece, porque se interpreta que llegar a los servicios de salud implica aceptar la enfermedad, pero la posibilidad de que te declaren portador del COVID. Ese temor se fue incrementando en la población al grado de que dejaron de acudir, y básicamente, como pueden ver, hacia la semana 8, la gente hace mención de que no quiere ir a los servicios de salud y que se atiende con terapias locales. Incluso los propios médicos empiezan a sentir mucho riesgo de trabajar, porque las personas de la localidad pues empiezan a ver a los servicios de salud como un punto de contagio. Por eso hacia la semana 11 y 12 los servicios de salud se abandonan, digamos, en la prestación de este servicio público. La información presenta una situación similar. Al principio hay información regional, sin embargo, después, hacia la segunda semana, hay mucha información proveniente de diferentes fuentes, muchas no oficiales, y eso genera gran confusión y pues ha contribuido, digamos, a que la reacción de la población pues haya sido incluso inversa a lo que se esperaba o lo que se deseaba que fuera, ¿no? De que se mantuvieran los filtros sanitarios, de que se mantuvieran o se incorporaran pues todo el tema del cuidado de la salud. Los contagios se reportaron hasta esa fecha, 2 contagios en Chenaló,
hacia la semana 12 no tenemos contagios en los municipios, aunque sí en los municipios aledaños, y actualmente pues ya hay otros contagios confirmados. Entonces está todo el tema de cómo fue inconstante los filtros sanitarios, de cómo las acciones preventivas pasaron de eso, de prevención, a acciones reactivas en las que la población pues dice no vamos a acudir a los servicios médicos. Incrementa la desconfianza en los servicios médicos y particularmente en los prestadores, y las defunciones comienzan a incrementar, aunque no se tiene su confirmación que sea por COVID. En cuanto a los aspectos sociales, pues está todo el tema de la presión que comienzan a recibir los ayuntamientos por parte de la propia población y también por parte del sector salud, que por un lado les está enviando oficios para acordar con las poblaciones la inmovilidad, ¿no? Que se mantengan en sus comunidades y que eviten, en la medida de lo posible, pues trasladarse a las grandes ciudades. En todo ese tema, pues las comunidades al principio deciden este cierre de sus fronteras, aunque después también comienzan a registrarse movimientos bastante fuertes, sobre todo a San Cristóbal de las Casas, por el tema del cobro de programas sociales, ¿no? Entonces aquí era común encontrar a grupos de personas de las comunidades que venían a hacer el cobro. Eso generó cierta movilidad de las poblaciones, aunque después también ya fueron modificando un poco las estrategias y ya se repartía el dinero o estas transferencias ya a nivel municipal, ¿no? Los acuerdos al principio estaban referidos a cómo las comunidades decidían evitar la salida de personas a trabajar y restringir el retorno de gente que ya se encontraba fuera de sus municipios para reingresar a sus localidades. Pero principalmente, como mencioné hace rato, de personas que venían de San Cristóbal e iban a las comunidades por el tema de que podrían ser portadores del COVID. En cuanto a los conflictos sociales, durante las primeras semanas no se manifestó ningún tipo de acto de esa naturaleza. Sin embargo, comenzó a suceder que entre la quinta semana hacia la 12ª se empezaron a registrar actos en los que la población retenía sobre todo a personal de epidemiología que estaba haciendo labores de limpieza o de fumigación o de abatización en los ojos de agua, porque este fue un punto fundamental. Se empieza a señalar que todas las personas externas o los productos que van de fuera pueden ser portadores del virus. Entonces, por eso Arturo decía al principio, se restringe la entrada de las refresqueras, de las cerveceras, pero también de personal de salud o de epidemiología, y los ojos de agua se vuelven como el bien común a proteger por parte de la población. Cualquier persona que estuviera cerca de estos lugares era susceptible de ser retenido. Y entonces ahí se comienzan a dar algunos procesos de conflictos sociales o de violencia por la detención de personal que estaba haciendo esas actividades. En cuanto a la delictividad, no tenemos registros sino hasta la 6ª semana, cuando se comienzan a presentar acciones en las que se da la sustracción ilegal de granos básicos, particularmente de maíz, directamente en las parcelas. Y después, incluso, el sacrificio ilegal de animales, sobre todo de ganado y de puerco, para satisfacer, digamos, la demanda alimentaria de algunas comunidades. Esto generó alguna tensión entre las comunidades. También se empezó a dar ese momento de tensión entre las comunidades y los municipios. Sin embargo, fue disminuyendo con el paso del tiempo. Respecto a los aspectos económicos, lo primero que comenzamos a monitorear era el precio de la canasta básica. Se disparó en los primeros días, se dieron compras de pánico, así como se dio en la ciudad, se dieron en las comunidades, y sobre todo con lo que tenía que ver con el maíz y el frijol. El maíz casi cuadruplicó su precio, e incluso se reportaba gente que había tenido que vender muchas de sus cosas para adquirir maíz y sostenerse durante los próximos meses. Fue importante ahí señalar que las primeras que empiezan a manifestar su inconformidad son las mujeres, se organizan
en las comunidades y son ellas quienes van ante las autoridades comunitarias y después municipales para denunciar el aumento de la canasta básica, lo que permitió que después se fuera regulando. Llega un punto en el que se toman acuerdos a nivel comunitario y municipal para que estos precios empiecen a ser regulados. Sin embargo, pues hacer un tema de demanda, de fuerte demanda, pues siempre está expuesto a su incremento. Entonces, encontramos momentos en los que los precios suben y otros en los que de nueva cuenta se vuelven a regularizar. El tema del empleo foráneo también ha sido importante porque pues la región particularmente pues vive de la venta del café y contrata mano de obra para el corte del cerezo, ocasionalmente contrata mano de obra para la milpa, ¿no? Pero fundamentalmente en la etapa en la que no hay estas labores agrícolas, pues la gente sale a trabajar a otros estados y en ese momento los acuerdos establecen que no pueden salir, sin embargo se sigue registrando pues población que está emigrando, ¿no? Aunque se mantiene durante un buen tiempo estos acuerdos, hacia las últimas semanas incrementa muchísimo la salida de jóvenes principalmente que se van a Sonora a trabajar. El empleo local cayó muchísimo. Muchas personas que están de retorno en sus localidades o personas que usualmente salían no encuentran oportunidades de empleo. Lo que sí sucede es que se reintegran a la actividad laboral familiar. Entonces pudimos observar cómo muchos jóvenes que estaban anteriormente en la escuela o fuera del municipio, pues se vuelven a reincorporar a la labor agrícola desempeñada por la unidad familiar y eso mantiene la producción, sobre todo de maíz y de frijol. Entonces, después comienza también a generarse algún tipo de acción de parte de los municipios, particularmente en obra pública, y eso hace que incremente el empleo local en esta región y mantiene también de cierta forma pues cierta fluidez económica dentro del municipio. Las transferencias han sido un punto muy importante. Si no fuera por estas transferencias económicas que se han generado por los programas sociales, la crisis económica se habría amplificado y seguramente estaríamos con estragos mucho mayores. Esto ha hecho principalmente que lo que se haya ingresado a las familias por esta vía se haya destinado principalmente para la compra de alimentos. Eso ha soportado en gran medida que la población pues haya podido sortear de una u otra forma pues este periodo de crisis o esta crisis que todavía estamos viviendo. Y pues sí, como pueden ver ustedes en las semanas en las que no hay transferencias, pues el tema tanto de los empleos empieza a repuntar justo por esa actividad, ¿no? Aunque al final pues las tendencias son muy similares, ambas van a la alza, sí son semanas en las que la población está viviendo muchísimo estrés cuando no hay pues estas transferencias económicas. Podemos señalar estos elementos que están ahí anotados, ¿no? El impacto en la economía familiar por falta de empleo ha sido bastante alto, la falta de trabajo y los cobros de programas pues son factores de movilidad. La obra pública activó el empleo a nivel de las localidades y pues hay una vulnerabilidad económica de los retornados, es decir, la gente que regresa a los municipios al no encontrar empleo pues empieza también a vivir una etapa de estrés muy fuerte. También encontramos que dentro de las rutas de trabajo se fueron modificando, particularmente antes la gente se iba más hacia el norte del país y en este momento incluso lo que empezamos a notar es que migraban de un municipio a otro, aunque la migración es más interna, sí se da estos movimientos en busca de trabajo entre los propios municipios y se establece pues algún tipo de nueva dinámica de trabajo. En cuanto a los aspectos alimentarios, pues los precios, como vimos, pues subieron al principio. La producción digamos, al principio no se me hacía mención de ella, después se empieza a hablar de cómo se está produciendo, cómo la gente está sembrando en sus parcelas, cómo se reintegran los jóvenes a la actividad agrícola y cómo va variando esta
en el tiempo. Ahora eso que se sembró en esos primeros meses ya se está cosechando, ya se obtuvo la cosecha de maíz, se está obteniendo la cosecha de frijol y se está en el nuevo ciclo de la siembra, que es la tornamilpa. En el caso del abasto comunitario, al principio pues se mencionaba que estaba bastante estable y después hacia la sexta semana comienza a registrarse pues ausencia, digamos, de productos. Empiezan a entrar en una situación en la que muy poca mercancía está fluyendo y esto principalmente también por el cierre de las comunidades al no permitir el ingreso de gente foránea. La disponibilidad por familia al principio también se manifiesta como una cuestión de que algunas familias comienzan a registrar pérdidas de sus cosechas y están en una situación de estrés porque no saben cómo van a garantizar que se mantenga la producción y que se obtenga las cosechas esperadas. Ahí el tema del apoyo alimentario fue muy importante porque se estuvieron entregando despensas por parte de algunos programas públicos y de algunas organizaciones de la sociedad civil que se acercaron a las comunidades más vulnerables para hacer entrega de dinero en algunos casos, de productos en especie en otros, para mantener, digamos, el tema del apoyo familiar. Entonces, pues ahí esta parte de los mercados también se vio restringido. En algunos casos, pues se limitaba el acceso de gente que va de fuera con sus camionetas y lleva productos que no se producen en la localidad. Incluso, pues como dijimos en algún momento, se comenzó a dar la subtracción de granos básicos directamente de las parcelas por familias que seguramente estaban viviendo este estrés de no tener garantizado su alimentación. Bueno, esto nos genera un marco para poder pensar que de la potencialidad de la resiliencia. Todo este graficado que se hizo de alguna manera nos permite identificar distintos elementos que pueden combinarse o no, o se han combinado o no, como ya ustedes lo vieron a lo largo de los primeros 3 meses de la pandemia, para tener acciones orientadas hacia la resiliencia. Ustedes pueden ver que hay momentos en los que, digamos, el tema de salud hizo mucho mayor crisis, y esto en alguna medida pudo haber sido, para algunos casos, contenido por el tema de las transferencias económicas o el tema del incremento de la producción. Pero después, al parecer, la crisis sanitaria, o la crisis de salud, perdón, desembocó también en una especie de crisis de gobernabilidad, cuando empezaron a perderse los acuerdos comunitarios, ¿no? Y empezaron de alguna manera, a presentarse los conflictos dentro de las comunidades. Otra vez el refuerzo que se ha visto para, por lo menos, no profundizar la crisis, ha sido el tema de las transferencias y los apoyos económicos que han mantenido cierta estabilidad en la región. Pero este elemento, este dispositivo, ¿no? En el momento que por alguna razón deje de tener permanencia, como también lo vimos en las gráficas, entonces nuevamente se disparan los aspectos que van orientados hacia la no resiliencia. Así lo podemos ver en este gráfico. Ha habido elementos que han apoyado hacia la resiliencia y entonces de alguna manera son los que marcamos como nociones hacia arriba, y hay elementos que han sido no resilientes y que se marcan como nociones hacia abajo. Por eso es importante saber cómo se va a comportar en la segunda mitad la pandemia, y cómo se comportan las narrativas, y sobre todo cómo se van a comportar en el momento que se salga de la pandemia propiamente dicho. Entonces, ahí es muy importante reconocer que a partir de eso se definieron, o las propias comunidades han definido una serie de estrategias para
la acción resiliente. Este es como el escenario que se presentó y esto es lo que de alguna manera podemos valorar hacia la resiliencia. Pues aquí a nosotros digamos, nos pone como muchos focos en rojo, ¿no? Para poder observar cuáles son como los elementos que nos permiten continuar con el trabajo y recuperar el trabajo, y sobre todo, pues, que los hacen a las comunidades resilientes, ¿no? El tema de la participación de las mujeres y el papel activo que ellas comenzaron a tener ha sido fundamental. Y el tema alimentario, más allá también del tema económico, pero el tema alimentario focalizado en la soberanía alimentaria ha sido fundamental para impulsar el trabajo colectivo. Creo que esos son elementos que nos han empezado a dar orientación en cuanto a cómo podemos generar estrategias para pues pasar este bache, ¿no? Aquí lo que mostramos es justamente cómo las mujeres han pasado a tener esta actitud muy resiliente. Primero, como señalábamos, en la regulación de los precios, y después, como ellas focalizadas en la defensa de la alimentación familiar, pues han generado estrategias de cooperación para la producción de alimentos. Lo vemos en los huertos comunitarios que se han establecido. Ellas tienen un papel muy activo y continuo. Incluso pues están incluyendo no solo a mujeres de su edad, sino a la familia completa. Ahí pues podemos ver a una niña trabajando. Hay otras fotos donde se muestra la participación de los señores o de los jóvenes que se están involucrando en este proceso, pero que particularmente está siendo dirigida por ellas. Además, lo que se está buscando a través de estos espacios, o que ellas están impulsando, pues es la recuperación de la alimentación local, ¿no? Para que a partir de ahí se pueda mantener la soberanía alimentaria. En este proceso, pues se está recuperando mucho de la agrobiodiversidad que ellas mismas conocen y reconocen dentro de sus propios espacios. Sí, esta es una parte muy importante porque vimos cómo en las narrativas han operado las estrategias de respuesta y de contención a la pandemia, pero si pasamos ahora al tema de resiliencia, todo lo que estamos viendo, y por eso queremos marcar un poco este tema, estamos viendo dentro de las estrategias de respuesta las estrategias ya de anticipación para la resiliencia, o sea, ¿qué viene después? Y en ese sentido a nosotros nos ha sorprendido mucho, obviamente, la movilización principal que está teniendo la población y las mujeres es que no se pierda la soberanía alimentaria. Ese es el tema más importante. Ya vimos que con base a las narrativas, el dispositivo que ha mantenido la estabilidad en los territorios han sido preferentemente las transferencias y el incremento de la productividad económica. Entonces, anticipándose hacia un periodo post pandemia, lo que está haciendo o lo que vemos que están haciendo las mujeres es anticiparse a no perder la soberanía alimentaria y entonces incrementar la producción de alimentos. Ese es un tema muy importante, muy interesante y que en la parte social nos está revelando muchas cosas vitales, ¿no? Como el establecimiento del trabajo colectivo, que pareciera que el neoliberalismo se encargó de deshacer en las comunidades, pero que ahí está como latente como un dispositivo de resiliencia y en estos momentos se están activando. Entonces aquí lo que tenemos es una proyección de cómo nosotros observamos y creemos que puede recuperarse la vida, digamos, a partir de este análisis, un poco para pensar qué hacemos al salir de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos por lo menos la proyección en 3 años, desde el 2020 al 22, con base a las acciones que hemos estado impulsando y que vemos que tienen mucho potencial. Primero, son proyectos de alto impacto, y esto implica conformar organizaciones locales dentro de los municipios que desarrollen iniciativas que generen impacto social y económico en sus participantes. Actualmente tenemos a 5 grupos en diferentes localidades, en diferentes municipios, que están trabajando y que están
pues en ese aspecto movilizando por lo menos a una cantidad mayor a 75, 100 personas que están involucradas en este proceso de manera, digamos, directa en las acciones que se llevan a cabo. Eso tiene que ver con proyectos que están asociados a el desarrollo de capacidades, a procesos organizativos, a la recuperación de elementos culturales, a la transmisión de saberes locales, ¿no? Otro aspecto es el de la economía circular y tenemos al menos ahorita a 6 grupos trabajando en este rubro con estrategias como panadería, miel, servicio de motocicletas, servicio mecánico de motocicletas, apoyando a grupos que están enseñando música y tocando música desde sus lenguas y transmitiéndola en otras generaciones. Y esto nos ha permitido pues, observar que se genera de cierta forma circulación de dinero en las localidades. Por último, tenemos los aspectos de los proyectos asociados a la soberanía alimentaria, directamente trabajando con mujeres en huertos comunitarios. Y es muy importante porque, a diferencia de un poco de los hombres, pues los hombres siempre piensan como en proyectos económicos que están asociados a la venta de productos como el café, y ellas centralizaron su trabajo. Nosotros lo primero que queremos es tener alimentación. Antes que tener dinero, primero hay que tener alimentación, porque esa es la base para mantener a las niñas y a los niños. Entonces también el tema de la infancia se volvió un tema central como bien común para las comunidades, y son ellas quienes les han ido dando ese carácter principalmente. Entonces tenemos algunas proyecciones de crecimiento más o menos a 0.5, y creemos que estos procesos podrían ir escalando, en el caso de los primeros, a 8 en el 2021, a 12 en el 2022, y así sucesivamente, ¿no? Por eso podemos observar esta lámina o esta gráfica que nos presenta, digamos, los 3 tipos de proyectos, los de alto impacto, los de economía familiar, pero muy robustecido el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Y pues esta tendencia hacia la alza en un ritmo de 0.5 de crecimiento en 3 años, que nos permitirá pues movilizar a una cantidad de proyectos más o menos, o de iniciativas que estimamos más o menos arriba de 100, ¿no? Actualmente pues este proceso nos está dando mucha posibilidad de reflexionar, porque nos permite observar cuál es la respuesta de las poblaciones y particularmente de las personas en acciones concretas de reactivación, digamos, de la vida y de la economía en los municipios. Entonces, lo que nosotros estamos diseñando como esta estrategia comunitaria para la acción resiliente, pues es identificar, digamos, los actores que están involucrados en el territorio y los niveles o las escalas en las que podemos participar. Lo primero es que reconocemos que la respuesta gubernamental pues ha sido afortunadamente muy asertiva, en términos de que las transferencias pues han permitido a las familias pues no estar tan vulnerables ante esta crisis sanitaria, que pudo y puede tener todavía repercusiones económicas mayores, pero el trabajo que han hecho, digamos, estos programas estatales han mantenido bastante estable la situación, han proveído de los elementos económicos suficientes para que las familias no padezcan o se agrave su situación de ingresos a nivel familiar. Entonces, este tema de reconocer a los actores gubernamentales presentes es muy importante, porque tenemos que forzosamente generar vínculos con ellos para ir trabajando en conjunto hacia la reactivación económica. Está la parte de los actores sociales que hemos encontrado en la región, pues su participación siempre ha sido mucho más activa, digamos, a nivel de la base social, ha desarrollado estrategias de inclusión comunitaria para fortalecer la gobernanza, y pues tenemos ahí organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales que están presentes, que mantienen este vínculo y que sobre todo generan pues mucha apuesta en el trabajo colectivo. Ahí hay una oportunidad muy importante también para fortalecernos y para sobre todo diseñar esquemas de trabajo conjunto que permita pues superar esta etapa de crisis en las comunidades.
En cuanto a los actores económicos, pues nos encontramos particularmente a los grupos de producción cafetalera, que son, digamos, los más en la región, y también a grupos de mujeres que trabajan el arte textil. Ahí tenemos oportunidades de vinculación, ya lo hemos estado generando sobre todo con las mujeres que son productoras del arte textil, con quienes estamos también impulsando estrategias para la reactivación de los mercados solidarios y puedan vender sus productos. ¿Qué estamos pretendiendo? Pues crear estas redes y alianzas que nos permitan en conjunto pues diseñar estrategias que tengan impacto favorable y significativo, pues sobre todo con las poblaciones, ¿no? Basado precisamente en la confianza mutua, en el trabajo y la confianza mutua. Aquí presentamos nosotros un esquema del trabajo que estamos impulsando desde IDESMAC junto a otras organizaciones de la sociedad civil aquí en los Altos de Chiapas, y que estamos articulándonos para responder a los desafíos que nos presenta pues el contexto actual. Nosotros tenemos ya varios años de trabajo conjunto, pero particularmente este último año nos hemos fortalecido muchísimo a través del desarrollo del esquema de la sociocracia, donde como organizaciones pues participamos y vamos no solo discutiendo y analizando el contexto, sino generando ideas de estrategias que proponemos junto a los consejos municipales o a los grupos de trabajo en los municipios para acordar acciones que pues den respuesta a esta situación y sobre todo pues que generen caminos para continuar una vez que salgamos de esta pandemia. Como pueden ver en el triángulo de abajo, pues tenemos esta trinomia, ¿no? De economía circular, de proyectos de alto impacto y de soberanía alimentaria. ¿Qué pensamos? Pues bueno, que en el espacio micro, a nivel de la escala, pues necesitamos fortalecer las capacidades internas para la acción directamente con los comités o con los consejos. En el nivel meso, pues es importante potenciar el impacto territorial, toda vez que acordamos con las organizaciones desarrollar o generar líneas estratégicas. Y en el nivel macro, pues lo que buscamos es la articulación con el sector público para impulsar procesos que fortalezcan no solo la economía, sino la solidaridad y pues esta recuperación de la vida en los territorios. Pues hasta ahí podría compartir las reflexiones. Arturo, ¿te gustaría complementar algo al respecto? No, Armando, ya solo para cerrar, aprovechar para darle respuesta a las dos preguntas que han aparecido en el chat. La primera que menciona que han aumentado los casos confirmados en Tenejapa, Santiago del Pinar, entre otros, y cómo se visualiza esta parte desde las narrativas, qué prácticas se deben mantener, cuáles incrementar, cuáles limitar. Yo creo que todavía todas y todos tenemos mucho que aprender de lo que está pasando en el mundo y en otras partes del país. Anticipábamos cuando empezó la pandemia que la situación en Chiapas iba a tener un efecto de impacto como unas 3 o 4 semanas de lo que estaba pasando en el centro del país. Seguramente el tema del rebrote se dará tal vez con esa misma proporción, y de ahí todavía pasaron unas 2 o 3 semanas para que, y eso se refleja muy claro en las gráficas que nos presentó Armando, para que se presentara la crisis en los pueblos originarios. Entonces, suponiendo que este escenario del incremento de la pandemia, del segundo brote de la pandemia se va a dar, es importante reconocer las medidas que fueron eficaces al principio de la pandemia. Estos filtros que se pusieron por parte de las comunidades, esta confianza que se tuvo en los centros de salud comunitarios, digamos, control que se hizo de los precios para que no subieran tanto o para que no subiera el costo de la alimentación. Todas estas medidas que de alguna manera vimos que tendieron a mantenerla o a sostener la resiliencia de los pueblos,
deberían ya estar en la mente de todas y todos para poderlos a poner en práctica antes de que venga el segundo brote. Creo que ya tenemos la experiencia, aunque estamos pasando por un peligroso periodo en el que el tema de la enfermedad y de la muerte se normalice, y entonces eso haga que los dispositivos ya enunciados no se pongan en práctica. La otra pregunta que dice, ¿considera que este temor colectivo por parte de los pueblos originarios hacia el sector salud es por causa de la falta de información sobre el tema o es más una función de la vulnerabilidad social de la región? A su criterio, ¿qué estrategias podrían realizarse para que los pueblos originarios puedan reducir su grado de vulnerabilidad actual? Yo creo que tiene que ver con los dos aspectos y yo me enfocaría principalmente en el tema de la información. Sí ha llegado mucha información, pero también ha llegado mucha mala información y ese es el tema más delicado. Hay una enorme dificultad en las comunidades, en los mensajes que se dan, de que no podemos hacer tanto sobre la mala información, ¿no? Esa va a ocurrir, va a llegar a los pueblos siempre y en todo momento. Lo que no se ha hecho muy adecuadamente, creo, es una contranarrativa a esa mala información, ¿no? Todo esto que ya supimos, que hasta impidieron a que se hiciera estos procesos de desinfección, etcétera, etcétera, parten un poco de esta mala información que se hizo llegar, no de la falta de información, de la mala información. Y ahí creo que la acción de la contranarrativa, esa mala información, no ha sido ni de la manera suficiente, ni con la pertinencia cultural que se requiere. Entonces, creo que todo el esquema ahí está en términos de no cómo construir desde afuera un sistema de información hacia adentro, sino más bien cómo aprovechar los sistemas de información hacia adentro para proporcionar información pertinente y asertiva. Este es un tema clave y va a ser un tema fundamental ahora que se presente el rebrote en las comunidades. Mientras el dispositivo económico funcione, eso nos permite trabajar en los otros dispositivos, ¿no? Mientras el dispositivo económico, por alguna razón, que yo no veo una razón por la que deje de funcionar, lo haga, tal vez vamos a ver cómo van a estar las cosechas y todo eso. Entonces, habrá que buscar otros mecanismos de compensación, otros dispositivos de compensación para hacer que no solo la región se mantenga a flote, sino que, como les digo, esta anticipación que ya están observando las mujeres de los pueblos originarios se mantenga, crezca y florezca. Pues yo creo que esa sería de nuestra parte toda la presentación. Gracias. Pues, doctor Arturo Arriola y maestro Armando Hernández, muchísimas gracias de veras por este gran aporte a toda la sociedad, principalmente chiapaneca, y bueno, también para toda la audiencia que nos escucha. Realmente es muy interesante ver este enfoque. Creo que hay muy poca visibilidad posiblemente de lo que está sucediendo al interior de las comunidades. Ya usted nos los había comentado en una ocasión. En las ciudades estamos aquí todos pues resguardados como sea, donde hay condiciones para poder paliar toda la situación que nadie pidió. Por supuesto, una pandemia como esta es algo extraordinario que ha pasado una y otra vez en la humanidad. Y bueno, resulta ahora que pues tenemos condiciones muy excepcionales, ¿no? En una época disque de modernidad, pero con todas estas
cuestiones de tanta marginación en las regiones de Chiapas. Entonces, pues nos permite tener una visión muy clara de lo que está pasando, que seguro se reproduce en muchas regiones de población rural, sobre todo aquí en el estado y seguro en otros países también del México rural y de Latinoamérica rural. Qué interesante, y pues no solamente como caso de estudio, ¿no? Sino cómo estamos la sociedad obligados también a voltear los ojos a estas situaciones, ¿no? Me parece tan interesante este mecanismo también de resiliencia de las mujeres a la parte de la alimentación como algo primordial, que realmente es lo que pues trabajamos para mantener a flote un sistema de salud que viene justamente de la alimentación. Mientras pasan estas situaciones, la humanidad pues sí, efectivamente ha pasado una y otra vez por crisis de cualquier naturaleza, y es mantener los estándares básicos de alimentación y de salud lo que nos sale a flote, lo que hace la resiliencia prácticamente. Y me parece muy revelador y muy interesante también señalar lo que usted dice, que esta parte de los apoyos que estuvieron en el momento más difícil para la población de escasos recursos, que si no hubiese sido por eso, hubiese sido difícil enfrentar esta situación de algo que no se veía venir. Y si esto estuvo desde el año pasado, la población ha podido enfrentar la situación más crítica. Y por supuesto, pues como esta situación tal como lo han dado a conocer las autoridades, no hay todavía un límite para decir va a terminar dentro de un año, ¿no? Es de esperar que todavía tengamos que enfrentar una situación todavía crítica, pero si ya están este andamiaje de estos mecanismos de resiliencia, creo que podemos paliar esa situación, y es ejemplar realmente lo que hacen las comunidades para esta parte de resiliencia, que bien deberíamos de aprender muchos de los urbanos, ¿no? Entonces hay cosas básicas que tenemos que centrarnos, y creo que la alimentación y la salud son dos de los aspectos que vamos a tener que cuidar mucho, y esta parte de si las comunidades están enfrentando con sus propios mecanismos esta situación, pues la urbana tenemos también que hacer lo propio, ¿no? Para no generar estos mecanismos de dispersión de COVID. Entonces, pues hay mucho que hacer, por supuesto, pero este tipo de estudios nos revela bastante bien, de manera obviamente cruda, sobre la situación, pero creo que México en general, con esta visión que aquí lo ha dado a conocer, pues creo que tenemos que salir a flote en esta situación de COVID. Pues doctor Arriola, muchísimas gracias por esta brillante conferencia, y maestro Armando Hernández, muchísimas gracias por esta aportación que para nuestra escuela es muy importante. Ya hemos comentado en algunas ocasiones con el doctor Arriola del enfoque social y el enfoque participativo de los riesgos que tiene esta carrera y estos programas de estudio, incluyendo la maestría en gestión de riesgos y cambio climático. Entonces, esta visión de lo que se requiere socialmente en Chiapas es muy importante. Qué bueno que hay organismos como ustedes para trabajar esto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, y estamos en contacto, doctor. Hasta luego, maestro Hernández. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Saludos a todas y a todos. Gracias, doctor. Hasta pronto. Muchas gracias.